La mujer trabajaba horas extras en 2 empleos para pagar las facturas médicas de su esposo, quien había quedado paralizado tras un accidente. Pero un día, al salir antes del trabajo, lo vio caminando por la calle, comprando vino y chocolates como si nada hubiera pasado. El despertador sonó con su estridente melodía a las 5:30 de la mañana, como todos los días. Elena abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso de otra noche de sueño insuficiente. Extendió la mano para apagar la alarma y se quedó mirando el techo durante unos segundos, reuniendo las fuerzas necesarias para enfrentar un nuevo día. A su lado, Carlos dormía profundamente. Elena lo observó por un momento, su corazón lleno de amor y preocupación. Las facciones de su esposo estaban relajadas en el sueño, libre por unas horas del dolor y la frustración que lo atormentaban durante el día. Cuidadosamente, para no despertarlo, Elena se levantó de la cama y se dirigió al baño. Mientras se duchaba, repasaba mentalmente la larga lista de tareas que tenía por delante. Trabajo, facturas médicas, la cita con el fisioterapeuta de Carlos. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros como una carga invisible pero abrumadora. Un día a la vez, Elena se dijo a sí misma en voz baja, dejando que el agua caliente lavara parte de su cansancio. Un día a la vez. Después de vestirse y arreglarse rápidamente, Elena regresó a la habitación. Carlos seguía dormido. Con delicadeza se inclinó y besó su frente. «Te amo», susurró, aunque sabía que él no podía oírla. En la cocina, Elena preparó café y tostadas. El aroma del café recién hecho llenó el pequeño apartamento, trayendo una pizca de normalidad a una vida que se había vuelto cualquier cosa menos normal en los últimos meses. Mientras desayunaba, Elena revisó las facturas esparcidas sobre la mesa de la cocina. Los números bailaban ante sus ojos, una danza macabra de deudas crecientes y ahorros menguantes. Suspiró profundamente, tratando de no dejarse llevar por el pánico que amenazaba con apoderarse de ella. El sonido de movimiento proveniente de la habitación la sacó de sus pensamientos. Elena se apresuró a terminar su café y fue a ver a Carlos. «Buenos días, amor», dijo ella, entrando en la habitación con una sonrisa. Carlos se removió en la cama, sus ojos aún somnolientos. «Buenos días, Elena», respondió con voz ronca. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Elena acercándose para ayudarlo a incorporarse. Carlos hizo una mueca de dolor mientras se movía. «Como siempre, las piernas no responden y la espalda me está matando». Elena asintió comprensivamente. «Lo sé, cariño. Hoy tienes cita con el doctor Ramírez. Quizás él pueda ajustar tu medicación para el dolor». «Tal vez», respondió Carlos, pero su tono era de escepticismo. «A veces pienso que esto no tiene solución, Elena». Elena se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de Carlos entre las suyas. «No digas eso. Encontraremos una manera de superar esto, te lo prometo». Carlos la miró, sus ojos llenos de una mezcla de amor y culpa. «No sé qué haría sin ti, Elena. Eres demasiado buena conmigo. Somos un equipo, ¿recuerdas?», dijo Elena con una sonrisa. «En las buenas y en las malas. Ahora, ¿qué te parece si te ayudo a vestirte y luego desayunamos juntos?». Mientras ayudaba a Carlos con su rutina matutina, Elena no pudo evitar notar lo mucho que habían cambiado sus vidas. Antes del accidente, Carlos era un hombre activo e independiente. Verlo ahora, dependiendo de ella para las tareas más básicas, le rompía el corazón. «¿En qué piensas?», preguntó Carlos, notando su expresión pensativa. Elena se sobresaltó ligeramente. «Oh, nada importante. Solo estaba recordando esa vez que fuimos de camping al lago. ¿Te acuerdas?». La cara de Carlos se iluminó con el recuerdo. «¿Cómo olvidarlo? Fue el fin de semana que te propuse matrimonio». «Sí, y casi te ahogas tratando de recuperar el anillo que se te cayó al agua», rió Elena. «Hey, era un anillo muy caro», protestó Carlos en broma. «No iba a dejarlo para los peces». Ambos rieron, y por un momento fue como si nada hubiera cambiado. Pero la realidad volvió a imponerse cuando Carlos intentó mover sus piernas y su rostro se contrajo de dolor. «Lo siento», murmuró. Elena negó con la cabeza. «No tienes nada de qué disculparte. Vamos, te llevaré a la cocina para que desayunes». Mientras empujaba la silla de ruedas de Carlos hacia la cocina, Elena miró el reloj. Ya iba tarde para el trabajo. «Carlos, tengo que irme ya», dijo con pesar. «¿Estarás bien solo hasta que llegue tu hermana?».
Claro, no te preocupes por mí, respondió Carlos. Ve a trabajar. No quiero que tengas problemas por mi culpa. Elena le dio un beso rápido. Nunca serías un problema para mí. Te amo. Y yo a ti, respondió Carlos. Ten cuidado. Elena salió del apartamento con el corazón pesado. Odiaba dejarlo solo, pero no tenía opción. Las facturas no se pagarían solas. En el autobús camino al trabajo, Elena sacó su teléfono y marcó un número familiar. ¿Hola? Respondió una voz femenina al otro lado de la línea. Ana, soy yo, dijo Elena. ¿Podrás llegar a tiempo para cuidar a Carlos hoy? Por supuesto, hermana, respondió Ana. No te preocupes, estaré allí en 1 hora. Gracias, suspiró Elena con alivio. No sé qué haría sin ti. Para eso estamos las hermanas, dijo Ana alegremente. Ahora, concéntrate en tu trabajo y deja que yo me encargue de Carlos. Después de colgar, Elena se quedó mirando por la ventana del autobús, observando la ciudad que despertaba. Su mente vagaba entre preocupaciones y recuerdos. Recordó el día del accidente como si fuera ayer. Era un sábado por la tarde, y Carlos había salido a dar un paseo en bicicleta, como solía hacer los fines de semana. Elena estaba en casa, preparando la cena, cuando recibió la llamada que cambiaría sus vidas para siempre. «Señora Elena Martínez», dijo una voz grave al otro lado de la línea. «Le hablo del Hospital Central. Su esposo, Carlos Rodríguez, ha sufrido un accidente». El mundo de Elena se detuvo en ese instante. Las siguientes horas fueron un borrón de pasillos de hospital, términos médicos incomprensibles y un miedo paralizante. Cuando finalmente pudo ver a Carlos, él estaba inconsciente, conectado a máquinas que pitaban rítmicamente. El diagnóstico llegó al día siguiente: lesión en la médula espinal. Los médicos no podían decir con certeza si Carlos volvería a caminar algún día. La rehabilitación será larga y difícil, le había dicho el doctor Ramírez. Necesitará mucho apoyo. Y Elena había estado allí, día tras día, noche tras noche. Vio a Carlos luchar contra el dolor, la depresión, la rabia. Lo sostuvo cuando lloraba de frustración al no poder mover sus piernas. Celebró con él cada pequeño progreso, por mínimo que fuera. El autobús se detuvo bruscamente, sacando a Elena de sus recuerdos. Había llegado a su parada. Se apresuró a bajar y caminó rápidamente hacia el edificio de oficinas donde trabajaba. «Buenos días, Elena», la saludó Marta, la recepcionista, cuando entró. «Buenos días, Marta», respondió Elena forzando una sonrisa. «¿Cómo está Carlos?», preguntó Marta con genuina preocupación. Elena dudó por un momento. ¿Cómo explicar la montaña rusa emocional en la que se había convertido su vida? «Está luchando», dijo finalmente, «pero es fuerte. Saldremos adelante». Marta asintió comprensivamente. «Si necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en decírmelo». «Gracias, Marta, lo aprecio mucho». Elena se dirigió a su escritorio, encendió su computadora y se sumergió en el trabajo. Los números y las hojas de cálculo la mantenían ocupada, distrayéndola momentáneamente de sus preocupaciones. A media mañana su teléfono vibró. Era un mensaje de Ana. «Todo bien por aquí. Carlos está de buen humor hoy. No te preocupes y concéntrate en tu trabajo. Te quiero, hermanita». Elena sonrió sintiendo una oleada de gratitud hacia su hermana. Ana había sido un pilar de apoyo desde el accidente, siempre dispuesta a ayudar con el cuidado de Carlos. Justo cuando estaba a punto de volver al trabajo, su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era el doctor Ramírez. «Buenos días, Elena», dijo el médico cuando ella contestó. «¿Tienes un momento para hablar?» El corazón de Elena dio un vuelco. «Sí, doctor, ¿ocurre algo?» «Nada grave», la tranquilizó el doctor Ramírez. «Pero he estado revisando el caso de Carlos y creo que podríamos intentar un nuevo tratamiento. Es experimental, pero ha mostrado resultados prometedores en casos similares». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «¿Un nuevo tratamiento? ¿Qué tipo de tratamiento?» «Es una combinación de terapia física intensiva y estimulación eléctrica de la médula espinal», explicó el doctor. «Podría ayudar a Carlos a recuperar algo de movilidad en sus piernas». «Eso suena increíble», dijo Elena tratando de contener su emoción. «¿Cuáles son las posibilidades de éxito?» El doctor Ramírez hizo una pausa antes de responder. «Es difícil decirlo con certeza. Cada caso es único. Pero en algunos pacientes hemos visto mejoras significativas». «¿Y los riesgos?», preguntó Elena, consciente de que siempre había un lado negativo.
Como con cualquier procedimiento médico hay riesgos, admitió el doctor. Podría haber complicaciones con la estimulación eléctrica, o Carlos podría experimentar más dolor durante la terapia intensiva, pero creemos que los beneficios potenciales superan los riesgos. Elena cerró los ojos procesando la información. ¿Cuánto costaría este tratamiento? Hubo otro momento de silencio al otro lado de la línea. No voy a mentirte, Elena. Es costoso, estamos hablando de varios miles de dólares. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Varios miles de dólares. Dinero que no tenían. Entiendo, dijo finalmente. ¿Puedo pensarlo y discutirlo con Carlos? Por supuesto, respondió el doctor Ramírez. Tómense el tiempo que necesiten, pero no esperen demasiado. Cuanto antes comencemos, mejores serán las posibilidades de éxito. Después de colgar, Elena se quedó mirando su teléfono, sintiendo una mezcla de esperanza y desesperación. Un nuevo tratamiento que podría ayudar a Carlos a caminar de nuevo. Era más de lo que se habían atrevido a esperar en meses. Pero el costo... Elena miró a su alrededor, a la oficina llena de gente ocupada en sus propias vidas y problemas. Se sentía aislada, como si estuviera en una burbuja invisible que la separaba del resto del mundo. Elena, la voz de su jefe, el señor García, la sacó de sus pensamientos. ¿Puedes venir a mi oficina un momento? Con un nudo en el estómago, Elena se levantó y siguió al señor García. ¿Habría notado sus frecuentes ausencias? ¿Sus distracciones? Siéntate, por favor, dijo el señor García una vez en su oficina. Su expresión era seria. Elena se sentó tratando de mantener la calma. ¿Ocurre algo, señor García? El hombre la miró por un momento antes de hablar. Elena, has sido una empleada ejemplar durante años. Tu trabajo siempre ha sido impecable. Gracias, señor, dijo Elena, esperando el pero que sabía que vendría a continuación. Pero, continuó el señor García confirmando sus temores, en los últimos meses tu rendimiento ha disminuido. Elena sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Lo sé, señor, y lo siento mucho. He estado pasando por una situación personal difícil, pero le prometo que mejoraré. El señor García asintió comprensivamente. Lo sé, Elena, y créeme, entiendo por lo que estás pasando. Pero esta es una empresa, y tenemos que mantener ciertos estándares. Lo entiendo, dijo Elena, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. ¿Qué quiere que haga? El señor García suspiró. No quiero perder a una empleada tan valiosa como tú. Así que te propongo algo. Tómate una semana libre. Descansa, resuelve lo que necesites resolver. Y cuando vuelvas, espero ver a la Elena de siempre. ¿Te parece justo? Elena parpadeó sorprendida. No era lo que esperaba. Sí, señor. Es más que justo. Gracias. Elena salió de la oficina del señor García con una mezcla de alivio y ansiedad. Una semana libre. En cualquier otra circunstancia, habría sido un regalo. Una oportunidad para descansar y recargar energías. Pero ahora, con las facturas acumulándose y la posibilidad de un nuevo tratamiento para Carlos, cada hora de trabajo perdida era un lujo que no podían permitirse. Mientras caminaba de vuelta a su escritorio, su mente daba vueltas, tratando de encontrar una solución. Tal vez podría encontrar algún trabajo temporal durante esa semana, o quizás era el momento de considerar vender algunas de sus posesiones. «Elena, ¿estás bien?». La voz de Sofía, su compañera de trabajo, la sacó de sus pensamientos. Elena parpadeó, dándose cuenta de que se había quedado parada en medio de la oficina. Sí, estoy bien, respondió, forzando una sonrisa. Solo un poco distraída. Sofía la miró con preocupación. ¿Segura? Pareces un poco pálida. Elena suspiró. Sofía había sido su amiga desde que empezó a trabajar allí y en los últimos meses había sido un gran apoyo. Tal vez era hora de ser honesta. La verdad es que no, Sofía, admitió Elena. El señor García me ha dado una semana libre. Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa. ¿En serio? ¿Eso es bueno? Elena negó con la cabeza. No lo sé, por un lado necesito el descanso, pero por otro, necesitamos el dinero, Sofía. El doctor de Carlos acaba de llamarme. Hay un nuevo tratamiento que podría ayudarlo, pero es muy costoso. Sofía puso una mano en el hombro de Elena. Oh, Elena, lo siento mucho. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Elena sonrió débilmente.
Gracias, Sofía. Pero esto es algo que tenemos que resolver Carlos y yo. Entiendo, dijo Sofía. Pero recuerda, no estás sola en esto. Si necesitas algo, lo que sea, estoy aquí. Elena asintió, agradecida. Lo sé, gracias. Después de recoger sus cosas y despedirse de sus compañeros, Elena salió de la oficina. El sol de la tarde brillaba sobre la ciudad, pero ella apenas lo notaba. Su mente estaba ocupada planeando cómo iba a manejar esta nueva situación. Mientras esperaba el autobús, sacó su teléfono y llamó a Ana. «¿Elena?», respondió su hermana. «¿Pasa algo? Es temprano para que salgas del trabajo». «Hola, Ana», dijo Elena. No pasa nada grave. Mi jefe me ha dado una semana libre. Estoy de camino a casa». «Oh», dijo Ana, y Elena pudo escuchar la sorpresa en su voz. «Bueno, eso es... ¿Bueno?». Elena no pudo evitar una pequeña risa. Era exactamente la misma reacción que había tenido Sofía. «Eso espero. ¿Cómo está Carlos?». «Está bien», respondió Ana. «Hemos estado jugando ajedrez toda la mañana. Creo que me está dejando ganar». Esta vez, la risa de Elena fue genuina. «Eso suena a Carlos. Siempre ha sido un caballero». «¿Quieres que me quede hasta que llegues?», preguntó Ana. Elena lo pensó por un momento. Parte de ella quería decir que sí, que se quedara. Tener a su hermana allí cuando le diera las noticias a Carlos sería un alivio. Pero otra parte de ella sabía que esta era una conversación que necesitaban tener en privado. «No, está bien», dijo finalmente. «Ya has hecho mucho por hoy. Ve a casa y descansa». «¿Estás segura?», insistió Ana. «No es molestia quedarme un poco más». «Estoy segura», dijo Elena. «Gracias por todo, Ana. No sé qué haríamos sin ti». Después de colgar, Elena se quedó mirando su reflejo en la ventana del autobús. Parecía cansada, más vieja de lo que era. Los últimos meses habían dejado su huella, no solo en su mente y su corazón, sino también en su cuerpo. Cuando finalmente llegó a casa, encontró a Carlos y Ana en la sala, riendo sobre algo. «Elena», exclamó Carlos al verla. «¿Qué haces en casa tan temprano?». Elena intercambió una mirada rápida con Ana antes de responder. «Mi jefe me dio una semana libre», dijo, tratando de sonar positiva. Pensó que podría usar un descanso. Carlos frunció el ceño, claramente preocupado. «¿Está todo bien? No habrás perdido tu trabajo, ¿verdad?». No, se apresuró a asegurar Elena. «Todo está bien, solo necesitamos hablar». Ana captó la indirecta de inmediato. «Bueno, yo debería irme», dijo, levantándose. «Carlos, fue un placer como siempre. Elena, llámame si necesitas algo». Después de que Ana se fue, un silencio tenso llenó el apartamento. Carlos miraba a Elena expectante, mientras ella trataba de encontrar las palabras adecuadas. «Carlos», comenzó finalmente sentándose junto a su silla de ruedas. «El doctor Ramírez llamó hoy». Los ojos de Carlos se abrieron con alarma. «¿Qué dijo? ¿Están mal mis últimos exámenes?». No, dijo Elena rápidamente. «De hecho podría ser una buena noticia». Procedió a explicarle sobre el nuevo tratamiento, la terapia física intensiva y la estimulación eléctrica de la médula espinal. Mientras hablaba, vio cómo el rostro de Carlos pasaba de la preocupación a la esperanza y luego, cuando mencionó el costo, a la resignación. «Elena», dijo suavemente cuando ella terminó. «Sabes que no podemos permitirnos eso». «Lo sé», respondió ella tomando su mano. «Pero tal vez podríamos encontrar una manera. Podríamos pedir un préstamo o...». Carlos negó con la cabeza. «Ya tenemos suficientes deudas. No quiero que nos hundamos aún más por mi culpa». «No digas eso», dijo Elena con firmeza. «Esto no es tu culpa, y si hay una posibilidad, por pequeña que sea, de que puedas volver a caminar, vale la pena intentarlo». Carlos la miró, sus ojos llenos de amor y culpa. «Elena, mi amor, has sacrificado tanto por mí. No puedo pedirte que sacrifiques más». «No me estás pidiendo nada», insistió Elena. «Yo quiero hacer esto. Somos un equipo, ¿recuerdas?». Carlos sonrió débilmente. «Lo recuerdo, pero Elena, sé realista. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero?». Elena se mordió el labio, pensativa. «Bueno, tengo esta semana libre. Podría buscar algún trabajo temporal. Y tal vez podríamos vender algunas cosas. El coche, por ejemplo. De todos modos, ya no lo usamos mucho». «Elena», comenzó Carlos, pero ella lo interrumpió. «Por favor, Carlos, al menos considerémoslo. Hablemos con el doctor Ramírez, veamos si hay alguna opción de pago a plazos. No perdemos nada con preguntar». Carlos la miró por un largo momento antes de asentir lentamente.
Está bien, hablaremos con el doctor. Pero Elena, prométeme que no harás nada drástico. No quiero que te agotes o te estreses más de lo que ya estás. Elena sonrió, sintiendo un rayo de esperanza por primera vez en mucho tiempo. Lo prometo, haremos esto juntos. Esa noche, después de acostar a Carlos, Elena se sentó en la cocina con su laptop, investigando opciones. Buscó trabajos temporales, opciones de préstamos. Incluso consideró la posibilidad de una campaña de crowdfunding. Cada opción parecía tener sus propios desafíos y riesgos, pero estaba decidida a encontrar una solución. Mientras trabajaba, su mente vagaba hacia los primeros días después del accidente. Recordó las largas noches en el hospital, sosteniendo la mano de Carlos mientras él dormía, rezando por un milagro. Recordó el día que finalmente lo trajeron a casa, la mezcla de alivio y miedo que sintió al darse cuenta de que ahora era responsable de su cuidado. Habían sido meses difíciles, llenos de desafíos que nunca imaginó que tendría que enfrentar. Pero también habían sido meses de amor profundo, de una conexión más fuerte que nunca. Cada pequeña victoria, cada sonrisa de Carlos, cada momento de ternura entre ellos, hacía que todo valiera la pena. Elena miró el reloj y se sorprendió al ver que eran casi las 2 de la mañana. Había estado tan absorta en su investigación que no se había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado. Con un suspiro, cerró la laptop y se dirigió a la habitación. Carlos estaba dormido, su rostro relajado y pacífico. Elena se acostó junto a él, con cuidado de no despertarlo. Mientras yacía allí en la oscuridad, escuchando la respiración suave y constante de su esposo, se hizo una promesa silenciosa. Encontraría una manera de conseguir ese tratamiento. No importaba lo que tuviera que hacer, le daría a Carlos esta oportunidad. A la mañana siguiente, Elena se despertó temprano, su mente ya zumbando con planes y ideas. Preparó el desayuno para Carlos y lo ayudó con su rutina matutina antes de sentarse con él para discutir sus opciones. He estado pensando, comenzó Elena mientras tomaban café. Tal vez podríamos organizar una venta de garaje este fin de semana. Tenemos muchas cosas que ya no usamos. Carlos asintió lentamente. Podría funcionar. Pero, Elena, ¿realmente crees que una venta de garaje nos dará suficiente dinero? Elena suspiró. No, probablemente no, pero es un comienzo. Y estaba pensando, ¿qué te parecería si hablara con mi jefe sobre la posibilidad de hacer horas extra cuando vuelva al trabajo? Elena, dijo Carlos con preocupación, ya trabajas demasiado, no quiero que te agotes. Estaré bien, insistió Elena. Solo será por un tiempo hasta que podamos pagar el tratamiento. Carlos la miró por un largo momento antes de hablar. ¿Y si vendemos la casa? Elena se quedó sin aliento. Carlos, esta es nuestra casa. Hemos vivido aquí desde que nos casamos. Lo sé, dijo Carlos suavemente. Pero es solo una casa, Elena. Lo que importa es que estemos juntos. Podríamos mudarnos a un apartamento más pequeño, algo que sea más fácil de manejar con mi condición actual. Elena sintió que se le formaba un nudo en la garganta. La idea de vender su hogar, el lugar donde habían construido tantos recuerdos felices, le dolía. Pero Carlos tenía razón. Era solo una casa. Y si venderla significaba darle a Carlos la oportunidad de volver a caminar... Está bien, dijo finalmente. Hablaremos con un agente inmobiliario. Pero Carlos, quiero que estés seguro de esto. No quiero que te arrepientas. Carlos tomó su mano y la apretó suavemente. Estoy seguro. Elena, tú has sacrificado tanto por mí. Es hora de que yo también haga un sacrificio. Elena sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Se inclinó y besó a Carlos suavemente. Te amo, susurró. Yo también te amo, respondió Carlos. Más de lo que puedo expresar. Ese día fue una vorágine de actividad. Elena llamó a un agente inmobiliario para discutir la posibilidad de vender la casa. Luego llamó al doctor Ramírez para programar una cita y discutir los detalles del tratamiento. Entre llamadas, comenzó a organizar las cosas para la venta de garaje. Mientras clasificaba viejas cajas en el ático, Elena encontró un álbum de fotos de su boda. Se sentó en el suelo polvoriento y comenzó a hojearlo, sonriendo ante los recuerdos felices. Allí estaban ellos, jóvenes y llenos de esperanza, mirándose con tanto amor que parecía que iban a estallar. Una foto en particular llamó su atención. Era de su primer baile como marido y mujer.
Carlos la sostenía cerca, sus cuerpos moviéndose al ritmo de la música. Elena recordaba ese momento vívidamente. Recordaba cómo se sentían los brazos fuertes de Carlos a su alrededor, cómo sus pies se movían sin esfuerzo por la pista de baile. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que Elena pudiera detenerlas. Extrañaba esos momentos. Extrañaba la facilidad con la que solían moverse juntos, la espontaneidad de sus vidas antes del accidente. «¿Elena?». La voz de Carlos la llamó desde abajo. «¿Estás bien ahí arriba?». Elena se secó rápidamente las lágrimas. «Sí, estoy bien», respondió su voz solo un poco temblorosa. «Solo estoy clasificando algunas cosas. Bajaré en un minuto». Respiró hondo tratando de componerse. No podía dejar que Carlos la viera así. Necesitaba ser fuerte por él. Cuando bajó, encontró a Carlos en la sala, mirando por la ventana. Se giró cuando la oyó entrar, y Elena pudo ver la preocupación en sus ojos. «Has estado llorando», dijo suavemente. Elena negó con la cabeza, pero Carlos no se lo creyó. «Elena, ven aquí», dijo, extendiendo sus brazos. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Elena abrió los ojos. Por un momento, se quedó mirando el techo, desorientada. Luego los eventos de los últimos días volvieron a ella como una ola. La semana libre del trabajo, el nuevo tratamiento para Carlos, la decisión de vender la casa. Suspiró profundamente, sintiendo el peso de todas estas decisiones sobre sus hombros. A su lado, Carlos todavía dormía profundamente. Elena lo observó por un momento, notando las líneas de preocupación que parecían haberse grabado permanentemente en su rostro, incluso en el sueño. Con cuidado de no despertarlo, se levantó de la cama y se dirigió a la cocina. Mientras preparaba el café, Elena repasaba mentalmente su lista de tareas para el día. Tenían una cita con el doctor Ramírez para discutir los detalles del tratamiento, y luego se reunirían con el agente inmobiliario para comenzar el proceso de venta de la casa. La venta de garaje estaba programada para el fin de semana, y aún quedaba mucho por organizar. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Frunciendo el ceño, Elena miró el reloj. Eran apenas las 7 de la mañana. ¿Quién podría ser a esta hora? Cuando abrió la puerta, se sorprendió al ver a su hermana Ana parada allí, con una expresión de preocupación en su rostro. «Ana», dijo Elena desconcertada, «¿qué haces aquí tan temprano?». Ana entró sin esperar una invitación. «Elena, tenemos que hablar», dijo en voz baja, mirando hacia el pasillo que conducía al dormitorio. «¿Carlos está despierto?». Elena negó con la cabeza, sintiendo una sensación de inquietud crecer en su estómago. «No, todavía está dormido». «Ana, ¿qué pasa? Me estás asustando». Ana tomó a Elena del brazo y la llevó a la cocina. Una vez allí, se sentó en una de las sillas de la mesa y le hizo un gesto a Elena para que hiciera lo mismo. «Elena», comenzó Ana, su voz apenas más alta que un susurro. «Hay algo que necesito decirte y no va a ser fácil de escuchar». Elena se sentó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. «Ana, por favor, solo dímelo». Ana tomó una respiración profunda antes de hablar. «Ayer, después de salir de aquí, fui al supermercado y vi a Carlos». Elena parpadeó, confundida. «¿Qué quieres decir con que viste a Carlos? Carlos no ha salido de casa en meses». «Lo sé», dijo Ana, su voz temblando ligeramente. «Eso es lo que hace esto tan increíble. Elena, lo vi caminando, sin silla de ruedas, sin muletas, simplemente caminando». El mundo pareció detenerse por un momento. Elena miró a su hermana, segura de que había escuchado mal. «Ana, eso es imposible. Carlos no puede caminar. Lo has visto tú misma». Ana asintió, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo sé, Elena, sé cómo suena, pero te juro que lo vi. Al principio pensé que estaba alucinando, pero me acerqué más para estar segura. Era él, Elena. Estaba comprando vino y chocolates». Elena se levantó de la silla tan rápido que casi la volcó. «No», dijo, sacudiendo la cabeza. «No, esto no puede ser cierto. Debe haber algún error. Tal vez viste a alguien que se parecía a él». «Elena», dijo Ana suavemente, levantándose también. «Sé que es difícil de creer, pero...». «No», interrumpió Elena, su voz más fuerte de lo que pretendía. Bajó el tono, consciente de que Carlos podría despertarse. «No, Ana, no sé qué crees que viste, pero te equivocas. Carlos no puede caminar.
Ha estado en esa silla de ruedas durante meses. Los médicos dicen que puede que nunca vuelva a caminar sin este nuevo tratamiento. Ana se acercó a su hermana y puso una mano en su hombro. Elena, escúchame. Sé que esto es duro de aceptar, pero piénsalo. Las largas horas que pasas fuera de casa, trabajando, las veces que has llegado a casa y lo has encontrado de buen humor, como si nada hubiera pasado. Elena, ¿y si...? Elena se alejó bruscamente de su hermana. No, no lo digas. No te atrevas a sugerir que Carlos me está mintiendo. Él nunca haría eso. Elena, dijo Ana, su voz llena de compasión. Sé que amas a Carlos, y sé que él te ama. Pero a veces las personas hacen cosas que no entendemos. Tal vez está asustado, o confundido, o... Fuera, dijo Elena, su voz apenas un susurro. ¿Qué?, preguntó Ana, sorprendida. Fuera, repitió Elena más fuerte esta vez. Quiero que te vayas, Ana, ahora. Elena, por favor, suplicó Ana. Solo estoy tratando de ayudar. Si quieres ayudar, entonces vete, dijo Elena, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. Vete y no vuelvas hasta que estés lista para disculparte con Carlos por estas acusaciones ridículas. Ana miró a su hermana por un largo momento, la tristeza y la preocupación evidentes en sus ojos. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, Elena, me iré. Pero por favor, prométeme que al menos considerarás lo que te he dicho. Y si necesitas algo, cualquier cosa, llámame. Elena no respondió. Solo se quedó allí, con los brazos cruzados, mientras Ana recogía su bolso y se dirigía a la puerta. Justo antes de salir, Ana se giró una última vez. Te quiero, Elena, dijo suavemente. Solo quiero lo mejor para ti. Y con eso, se fue, dejando a Elena sola en la cocina, temblando de emoción. Durante varios minutos Elena se quedó allí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Las palabras de Ana resonaban en su cabeza, mezclándose con sus propios pensamientos y recuerdos. ¿Era posible? ¿Podría Carlos realmente estar...? No. Se negaba siquiera a considerar la posibilidad. Carlos era su esposo, su compañero, su mejor amigo. Habían pasado por tanto juntos. Él nunca le mentiría, no sobre algo tan importante. El sonido de movimiento proveniente del dormitorio la sacó de sus pensamientos. Carlos estaba despertando. Elena se secó rápidamente las lágrimas y trató de componerse. No podía dejar que Carlos la viera así, no podía dejar que sospechara que algo andaba mal. «¿Elena?», llamó Carlos desde la habitación. «Ya voy», respondió ella, sorprendida de lo normal que sonaba su voz. Cuando entró en la habitación, Carlos estaba sentado en la cama, frotándose los ojos soñolientos. Le sonrió cuando la vio, y por un momento, Elena sintió que su corazón se rompía. ¿Cómo podía Ana siquiera sugerir que esta persona, este hombre que la miraba con tanto amor, pudiera estar engañándola? «Buenos días, amor», dijo Carlos. «¿Has estado levantada mucho tiempo?». Elena negó con la cabeza, forzando una sonrisa. «No, solo un rato». «¿Dormiste bien?». Carlos asintió. «Sí, aunque tuve un sueño extraño. Soñé que podía caminar de nuevo». Elena sintió que su corazón daba un vuelco. «Oh», dijo, tratando de mantener su voz casual. «¿Y cómo fue?». Carlos sonrió tristemente. «Fue maravilloso. Podía correr, bailar, hacer todas las cosas que solíamos hacer juntos. Fue tan real que cuando desperté, por un momento pensé que era verdad». Elena se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de Carlos. «Algún día, amor, con este nuevo tratamiento, tal vez pronto ese sueño se haga realidad». Carlos apretó su mano. «Eso espero. Pero Elena, quiero que sepas que incluso si nunca vuelvo a caminar, soy feliz contigo. Tú eres todo lo que necesito». Las palabras de Carlos fueron como un bálsamo para el corazón herido de Elena. ¿Cómo podía haber dudado de él, incluso por un segundo? Este era el hombre que amaba, el hombre que había jurado amar en la salud y en la enfermedad. «Te amo, Carlos», dijo Elena, inclinándose para besarlo suavemente. «Yo también te amo», respondió él, «más de lo que puedas imaginar». El resto de la mañana transcurrió con normalidad. Elena ayudó a Carlos con su rutina matutina, preparó el desayuno y juntos repasaron su agenda para el día. A las 11 tenían cita con el doctor Ramírez para discutir los detalles del tratamiento. Mientras empujaba la silla de ruedas de Carlos por los pasillos del hospital,
Elena no pudo evitar que las palabras de Ana volvieran a su mente. Observó a Carlos, buscando alguna señal, alguna indicación de que algo no estaba bien. Pero todo lo que vio fue a su esposo, el hombre que conocía y amaba, luchando contra una discapacidad que había cambiado sus vidas. El doctor Ramírez los recibió con una sonrisa amable. Elena, Carlos, es bueno verlos. ¿Están listos para hablar sobre el tratamiento? Elena asintió, apretando el hombro de Carlos en señal de apoyo. Sí, doctor. Estamos ansiosos por saber más. Durante la siguiente hora, el doctor Ramírez les explicó en detalle el procedimiento. La terapia física intensiva combinada con la estimulación eléctrica de la médula espinal era un tratamiento innovador, dijo, que había mostrado resultados prometedores en casos similares al de Carlos. Por supuesto, advirtió el doctor, debo ser claro en que no hay garantías. Cada caso es único, y mientras que algunos pacientes han experimentado mejoras significativas, otros han visto resultados más modestos. Entendemos, dijo Carlos, su voz firme, pero creemos que vale la pena intentarlo. El doctor Ramírez asintió. Me alegra oír eso. Ahora, en cuanto al costo. Elena tomó una respiración profunda. Este era el momento que habían estado temiendo. Como les mencioné por teléfono, continuó el doctor, el tratamiento es costoso. Estamos hablando de alrededor de $50,000. Sé que es una suma considerable, dijo el doctor Ramírez, notando sus expresiones. Pero tenemos algunas opciones de pago a plazos que podrían hacer que sea más manejable. Elena y Carlos intercambiaron una mirada. Estamos considerando vender nuestra casa, dijo Elena en voz baja. El doctor Ramírez los miró con simpatía. Entiendo que esto es una decisión difícil, pero quiero que sepan que admiro su determinación. No todos los pacientes están dispuestos a hacer tales sacrificios. Mientras salían de la oficina del doctor, Elena se sentía abrumada. $50,000. Era una suma que cambiaría sus vidas, una suma que los obligaría a empezar de cero. Pero si le daba a Carlos la oportunidad de caminar de nuevo. Elena, dijo Carlos suavemente mientras esperaban el ascensor. Si esto es demasiado, si no quieres seguir adelante. Elena se arrodilló frente a la silla de ruedas de Carlos, tomando sus manos entre las suyas. Carlos, mírame. Haría cualquier cosa por ti. Si esto te da una oportunidad de caminar de nuevo, entonces vale cada centavo. Carlos la miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. No te merezco, Elena. Claro que sí, dijo ella, inclinándose para besarlo. Nos merecemos el uno al otro. Cuando llegaron a casa, Elena estaba exhausta emocional y físicamente. La visita al hospital, la conversación con el doctor Ramírez y el peso constante de las palabras de Ana en el fondo de su mente la habían dejado agotada. ¿Por qué no descansas un rato?, sugirió Carlos. Yo puedo preparar el almuerzo. Elena lo miró sorprendida. ¿Estás seguro? Puedo hacerlo yo. Carlos sonrió. Elena, puede que no pueda caminar, pero mis brazos funcionan perfectamente. Puedo manejar un sándwich o dos. Elena asintió, agradecida. Está bien. Gracias, amor. Mientras se dirigía al dormitorio, Elena no pudo evitar notar lo natural que sonaba la oferta de Carlos. ¿Cuántas veces en los últimos meses había insistido en hacer cosas por sí mismo, en no ser una carga? ¿Era posible que...? No. Se negó a seguir ese tren de pensamiento. Carlos era su esposo, su compañero. Confiaba en él completamente. Se acostó en la cama cerrando los ojos, pero el sueño no llegaba. En su lugar, su mente repasaba una y otra vez los eventos de los últimos meses. Las largas horas en el trabajo, las facturas médicas interminables, los momentos de desesperación y esperanza. Y luego, casi sin querer, comenzó a notar pequeñas inconsistencias. Momentos en los que había llegado a casa y encontrado a Carlos sorprendentemente animado. Veces en las que había mencionado dolores en las piernas, solo para descartarlos rápidamente cuando ella ofrecía llamar al médico. «Elena, ¿qué pasa?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. Elena tomó una respiración profunda, reuniendo todo su coraje. «Carlos, necesitamos hablar». Carlos frunció el ceño, dejando el cuchillo que estaba usando. «Por supuesto. ¿Qué sucede?». Elena se sentó en una de las sillas de la cocina, sus manos temblando ligeramente. «Ana vino esta mañana», comenzó, observando cuidadosamente la reacción de Carlos. Por un momento,
Algo parecido al miedo cruzó por el rostro de Carlos, pero desapareció tan rápido que Elena no estaba segura de haberlo visto realmente. «Oh», dijo Carlos, su voz casual. «¿Qué quería tan temprano?» Elena respiró hondo nuevamente. Era ahora o nunca. Ella dijo que te vio ayer, en el supermercado. Carlos parpadeó, confundido. «¿En el supermercado? Pero yo no he ido al supermercado en meses». «Lo sé», dijo Elena, su voz apenas un susurro. «Eso es lo que le dije». «Pero Carlos...» Ella dijo que te vio caminando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena observó a Carlos buscando alguna señal, alguna reacción que confirmara o desmintiera las palabras de Ana. Por un largo momento, Carlos simplemente la miró. Su rostro una máscara de sorpresa e incredulidad. «Elena», dijo finalmente, su voz suave. «¿Realmente crees que yo podría...?» «No lo sé, Carlos», interrumpió Elena, las lágrimas amenazando con caer. «No sé qué creer. Sé que suena loco. Sé que he visto con mis propios ojos lo mucho que has luchado estos meses. Pero Ana estaba tan segura». Carlos se acercó a ella en su silla de ruedas, tomando sus manos entre las suyas. «Elena, mírame», dijo con firmeza. «Sabes que no puedo caminar. Has estado conmigo en cada cita médica. Has visto cada informe. ¿Realmente crees que podría fingir algo así?» Elena miró a los ojos de Carlos, esos ojos que conocía tan bien, que había amado durante tantos años. Quería creerle. Dios, cómo quería creerle. «No», dijo finalmente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No creo que pudieras hacer algo así. Lo siento, Carlos. No debería haber dudado de ti». Carlos la atrajo hacia él, abrazándola con fuerza. «Está bien, amor. Entiendo que todo esto ha sido difícil para ti también, pero estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Pase lo que pase». Elena asintió contra su pecho, sintiéndose culpable por haber dudado de él, aunque fuera por un momento. «Lo sé. Lo siento tanto». «No hay nada que perdonar», dijo Carlos besando su cabeza. «Te amo, Elena. Más que a nada en este mundo. Yo también te amo», respondió Elena, abrazándolo con más fuerza. Se quedaron así por un momento, abrazados en la cocina, el mundo exterior momentáneamente olvidado. Cuando finalmente se separaron, Elena se secó las lágrimas y trató de sonreír. «Bueno», dijo, intentando aligerar el ambiente, «¿qué hay de ese almuerzo que prometiste?» Carlos sonrió, claramente aliviado de que el momento tenso hubiera pasado. «Justo estaba terminando. ¿Por qué no vas a la sala y yo llevaré todo allí?» Elena asintió y se dirigió a la sala, sintiéndose emocionalmente agotada. Mientras se sentaba en el sofá, no pudo evitar que su mente volviera a la conversación que acababan de tener. Carlos había sido convincente, sí, pero había algo que no terminaba de encajar. Sacudió la cabeza tratando de alejar esos pensamientos. Carlos tenía razón. Ella había estado allí, en cada cita médica, en cada sesión de terapia. Había visto su lucha, su dolor. ¿Cómo podía dudar de él? Carlos entró en la sala un momento después, llevando una bandeja con sándwiches y 2 vasos de jugo equilibrados hábilmente en su regazo. Elena se apresuró a ayudarlo, tomando la bandeja y colocándola en la mesa de café. «Gracias, amor», dijo Carlos con una sonrisa. «¿Sabes? Estaba pensando, tal vez deberíamos hacer algo especial esta noche. Celebrar que pronto comenzaremos este nuevo tratamiento». Elena lo miró, sorprendida. «¿Celebrar? Carlos, aún no sabemos si podremos pagarlo». «Lo sé», dijo Carlos tomando su mano, «pero creo que es importante mantenernos positivos. Además, han sido unos meses difíciles. Nos merecemos una noche para nosotros, ¿no crees?» Elena consideró sus palabras. Era cierto que habían estado bajo mucha presión últimamente. Tal vez una noche de normalidad era exactamente lo que necesitaban. «Está bien», dijo finalmente con una pequeña sonrisa. «¿Qué tienes en mente?» «Bueno», dijo Carlos, sus ojos brillando con entusiasmo. «Pensé que podríamos pedir esa comida italiana que tanto te gusta. Tal vez ver una película juntos, como en los viejos tiempos». Elena sintió que su corazón se derretía un poco. A pesar de todo por lo que estaban pasando, Carlos todavía se preocupaba por hacerla feliz. «Eso suena maravilloso», dijo suavemente. Pasaron el resto de la tarde en una cómoda rutina. Elena trabajó un poco en la organización de la venta de garaje,
mientras Carlos leía un libro. De vez en cuando, Elena lo miraba de reojo buscando... ¿qué? No estaba segura, pero cada vez que lo hacía, lo encontraba exactamente como esperaba, sentado en su silla de ruedas, absorto en su lectura. A medida que se acercaba la noche, Elena se encontró anticipando su cita con una mezcla de emoción y nerviosismo. Era tonto, pensó. Después de todos estos años juntos, ¿cómo podía estar nerviosa por una simple cena en casa? «Voy a darme una ducha rápida antes de que llegue la comida», anunció Elena. Carlos levantó la vista de su libro y sonrió. «Claro, amor, yo me encargaré de pedir la comida». Elena se dirigió al baño, dejando que el agua caliente lavara parte de la tensión del día. Mientras se duchaba, no pudo evitar que su mente vagara nuevamente hacia las palabras de Ana. ¿Realmente podía confiar en lo que había visto? ¿O el estrés y la preocupación estaban jugando con su mente? Sacudiendo esos pensamientos, Elena salió de la ducha y se vistió con un bonito vestido que no había usado en meses. Se maquilló ligeramente y se peinó, sintiéndose casi como si se preparara para una cita real. Cuando salió del baño, el aroma de la comida italiana llenaba el apartamento. Carlos había puesto la mesa en la sala, con velas y todo. El corazón de Elena se hinchó de amor al ver el esfuerzo que había hecho. «Carlos, esto es hermoso», dijo, acercándose a él. Carlos la miró, sus ojos recorriéndola de arriba a abajo. «No tan hermoso como tú», dijo suavemente. «Estás preciosa, Elena». Elena se sonrojó, sintiéndose como una colegiala en su primera cita. «Gracias», murmuró. Se sentaron a comer, la conversación fluyendo fácilmente entre ellos. Por un tiempo, fue como si los últimos meses nunca hubieran sucedido. Rieron, compartieron recuerdos, hablaron de sus sueños para el futuro. Elena sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Este era el Carlos que conocía y amaba. ¿Cómo pudo haber dudado de él? Después de la cena, se acurrucaron en el sofá para ver una película. Elena se recostó contra Carlos, sintiendo el calor de su cuerpo, el ritmo constante de su corazón. Se sentía segura, amada. A mitad de la película, Carlos se movió ligeramente. «Elena», dijo en voz baja, «¿podrías traerme un vaso de agua?» «Claro», respondió Elena levantándose. «¿Quieres algo más?» Carlos negó con la cabeza. «No, solo agua. Gracias, amor». Elena se dirigió a la cocina tarareando suavemente para sí misma. Abrió el refrigerador para sacar la jarra de agua fría y se congeló. Allí, en el estante superior del refrigerador, había una botella de vino tinto y una caja de chocolates. Los mismos que Ana había mencionado haber visto a Carlos comprando. El mundo pareció detenerse por un momento. Elena sintió que le faltaba el aire, su mente girando con 1000 pensamientos a la vez. ¿Cómo? ¿Cuándo? Con manos temblorosas, tomó la botella de vino. Era la marca favorita de Carlos, una que no habían comprado desde el accidente debido a su alto precio. «¿Elena?» La voz de Carlos llegó desde la sala. «¿Está todo bien?» Elena cerró los ojos tratando de controlar su respiración. Cuando los abrió de nuevo, su mirada se endureció con determinación. Era hora de la verdad. Tomó la botella de vino y la caja de chocolates y regresó a la sala. Carlos la miró con una sonrisa que se desvaneció rápidamente al ver lo que llevaba en las manos. «¿Qué es esto, Carlos?», preguntó Elena, su voz temblando ligeramente. Carlos la miró, sus ojos abiertos de par en par. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero luego cerró la boca, bajando la mirada. «Carlos», dijo Elena, su voz más firme ahora, «mírame y dime la verdad. ¿Puedes caminar?» El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Finalmente Carlos levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «Elena, yo», comenzó, pero su voz se quebró. Y entonces, ante los ojos incrédulos de Elena, Carlos se puso de pie. Lentamente, vacilante al principio, pero luego con más seguridad. Dio un paso, luego otro, acercándose a ella. Elena dejó caer la botella y los chocolates, sus manos cubriendo su boca en shock. «Oh, Dios mío», susurró. «Lo siento», dijo Carlos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo siento tanto, Elena». Elena lo miró, una tormenta de emociones arremolinándose dentro de ella. Shock, incredulidad, rabia, dolor, traición, todo mezclado en un torbellino que amenazaba con consumirla. «¿Por qué?»,
logró preguntar finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Por qué harías esto? Carlos dio otro paso hacia ella, extendiendo una mano, pero Elena retrocedió. No podía soportar que la tocara ahora. Elena, por favor, suplicó Carlos, déjame explicarte. Pero Elena no estaba lista para explicaciones. Meses de sacrificio, de preocupación, de lucha, todo basado en una mentira. Se sentía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. No, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas que comenzaban a caer. No quiero oírlo, no ahora. Y con eso se dio la vuelta y salió corriendo del apartamento, ignorando los gritos de Carlos detrás de ella. Corrió por las escaleras, salió a la calle, el aire frío de la noche golpeando su rostro. No sabía a dónde iba. Solo sabía que necesitaba alejarse. Necesitaba espacio para pensar, para respirar. Su mundo entero se había puesto de cabeza en un instante, y no tenía idea de cómo iba a volver a enderezarlo. Caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, su mente repasando cada momento de los últimos meses, cada sonrisa de Carlos, cada queja de dolor, cada momento de intimidad. ¿Todo había sido una mentira? ¿Cómo pudo haberla engañado así? Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron al parque donde ella y Carlos solían pasear los fines de semana, antes del supuesto accidente. Se sentó en un banco, mirando el estanque iluminado por la luz de la luna. El frío de la noche se colaba a través del delgado vestido de Elena, pero ella apenas lo notaba. Sentada en aquel banco del parque, con la mirada perdida en el estanque, sentía que el frío que la envolvía venía más bien de su interior. Las lágrimas habían dejado de caer, pero el dolor seguía allí, palpitante y crudo. No supo cuánto tiempo estuvo allí, inmóvil, dejando que los recuerdos de los últimos meses pasaran por su mente como una película en cámara lenta. Cada momento, cada gesto, cada palabra de Carlos ahora teñida por la sombra de la mentira. ¿Cómo pudo haberla engañado así? ¿Cómo pudo haber fingido durante tanto tiempo? El sonido de pasos acercándose la sacó de su ensimismamiento. Por un momento, su corazón dio un vuelco, pensando que podría ser Carlos. Pero cuando levantó la mirada, vio a su hermana Ana caminando hacia ella. «Elena», dijo Ana suavemente, sentándose a su lado en el banco. «Carlos me llamó. Me contó todo». Elena no respondió. No sabía qué decir, cómo expresar con palabras el torbellino de emociones que sentía. Ana puso un brazo alrededor de los hombros de su hermana, acercándola. «Lo siento tanto, Elena. Sé que esto debe ser increíblemente difícil para ti». Finalmente, Elena habló, su voz ronca por el llanto. «¿Cómo pudo hacerme esto, Ana? ¿Cómo pudo mentirme así?» Ana suspiró. «No lo sé, Elena, pero creo que necesitas hablar con él. Necesitas entender por qué lo hizo». Elena negó con la cabeza vehementemente. «No puedo verlo ahora. No sé si alguna vez podré volver a mirarlo sin ver la mentira». «Lo entiendo», dijo Ana suavemente. «Pero Elena, has estado casada con Carlos durante años. Lo conoces mejor que nadie. ¿Realmente crees que haría algo así sin una razón?» Elena se quedó en silencio por un momento, considerando las palabras de su hermana. Era cierto, conocía a Carlos, o al menos creía conocerlo. El hombre que amaba, el hombre con el que se había casado, no era alguien que mintiera así, que engañara así. Tenía que haber algo más. «Tal vez tengas razón», admitió finalmente. «Pero no estoy lista para hablar con él todavía. Necesito tiempo». Ana asintió comprensivamente. «Por supuesto. ¿Por qué no vienes a mi casa esta noche? Puedes quedarte el tiempo que necesites». Elena aceptó la oferta con gratitud. La idea de volver al apartamento, de enfrentarse a Carlos, era demasiado en ese momento. Pasaron los siguientes días en un extraño limbo. Elena se quedó en casa de Ana, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Carlos llamaba constantemente, dejando mensajes de voz llenos de disculpas y súplicas para que hablaran. Elena los escuchaba una y otra vez, buscando en la voz de Carlos alguna pista, alguna explicación que pudiera darle sentido a todo esto. Fue en la tarde del tercer día cuando Elena finalmente tomó una decisión. Necesitaba respuestas. Necesitaba mirar a Carlos a los ojos y escuchar la verdad de sus propios labios. «Voy a hablar con él», le dijo a Ana. Su hermana la miró con una mezcla de alivio y preocupación. «¿Estás segura? ¿Quieres que vaya contigo?»
Elena negó con la cabeza. No, esto es algo que tengo que hacer sola. El viaje de vuelta a su apartamento fue surrealista. Elena sentía como si estuviera caminando en un sueño, o tal vez en una pesadilla. Cuando finalmente llegó a la puerta, su mano tembló al insertar la llave. Al entrar, encontró a Carlos sentado en el sofá. No en su silla de ruedas, sino simplemente sentado allí, como solía hacerlo antes de toda esta locura. Levantó la mirada cuando la puerta se abrió, y Elena pudo ver el alivio y el miedo mezclados en sus ojos. Elena, dijo, poniéndose de pie. Gracias por venir, Elena levantó una mano deteniéndolo. No, dijo firmemente. Yo hablaré primero. Carlos asintió en silencio y volvió a sentarse. Elena tomó una respiración profunda antes de continuar. Durante meses, comenzó su voz temblando ligeramente. Te vi luchar, te vi sufrir. Sacrifiqué todo lo que pude para ayudarte. Trabajé horas extras, vendí cosas, incluso consideramos vender nuestra casa, y todo ese tiempo podías caminar. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente, pero Elena las ignoró. ¿Cómo pudiste, Carlos? ¿Cómo pudiste mentirme así? ¿Cómo pudiste ver todo lo que estaba pasando y no decir nada? Carlos la miró, sus propios ojos llenos de lágrimas. Elena, lo siento tanto. Sé que lo que hice es imperdonable, pero por favor déjame explicarte. Elena se sentó en el sillón frente a él, cruzando los brazos. Adelante, dijo. Explícame. Carlos tomó una respiración profunda antes de comenzar. Todo comenzó el día del accidente. Realmente tuve un accidente, Elena. Realmente me lastimé, pero no fue tan grave como les hice creer a todos. Elena frunció el ceño, pero no dijo nada, permitiendo que Carlos continuara. Cuando desperté en el hospital y el médico me dijo que me recuperaría completamente en unas semanas, debería haber estado aliviado. Pero en lugar de eso sentí pánico. ¿Pánico?, repitió Elena confundida. ¿Por qué? Carlos bajó la mirada, avergonzado. Porque me di cuenta de que no quería volver a mi vida normal. Elena, antes del accidente, estaba miserable. Esta revelación golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Pero parecías feliz. Nunca dijiste nada. Lo sé, y esa es otra cosa por la que necesito disculparme, dijo Carlos. Debí haber hablado contigo, pero me sentía atrapado. En mi trabajo, en nuestra rutina diaria. Sentía que mi vida se me escapaba y no sabía cómo cambiarlo. Elena lo miró, tratando de procesar esta nueva información. ¿Así que decidiste fingir que estabas paralizado? ¿Cómo eso iba a ayudar en algo? Carlos sacudió la cabeza. No fue una decisión consciente, al menos no al principio. Cuando el médico me dijo que me recuperaría, yo simplemente no lo corregí. Y luego, cuando llegaste al hospital, parecías tan preocupada, tan dispuesta a hacer cualquier cosa por ayudarme. Me sentí amado de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Siempre te he amado, Carlos, dijo Elena suavemente. Lo sé, respondió Carlos, pero en algún momento habíamos dejado de mostrarlo. Estábamos tan ocupados con nuestras vidas diarias que habíamos olvidado lo que era realmente importante. Elena se quedó en silencio por un momento, procesando todo esto. Pero, ¿por qué no me lo dijiste después? ¿Por qué dejar que llegara tan lejos? Carlos suspiró profundamente. Porque era un cobarde. Cada día que pasaba se hacía más difícil decir la verdad. Y luego vi cómo esto nos había unido de nuevo. Cómo estábamos hablando, realmente hablando por primera vez en años. Cómo nos apoyábamos mutuamente. Y tuve miedo de perder eso si decía la verdad. Elena sintió una mezcla de emociones. Ira, tristeza, confusión, y debajo de todo eso, una pizca de comprensión. Carlos, si te sentías así, deberías habérmelo dicho. Podríamos haber trabajado juntos para mejorar nuestra relación. No necesitabas esto. Lo sé, dijo Carlos, su voz quebrada por la emoción. Lo sé ahora, y lo siento tanto, Elena. Nunca quise lastimarte. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Se quedaron en silencio.